Hola estimados oyentes, gracias por escuchar esta nueva parte del audiolibro El Plan, esta lección que versa sobre el establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo. En esta ocasión, la conversación entre Juan Pablo y su pastor se dirigirá hacia la religión de este nuevo orden. Mateo 24, del 4 al 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pastor, hace algunos minutos usted mencionó la expresión nueva era. ¿Es lo mismo que el nuevo orden mundial? Juan Pablo, la Nueva Era es un movimiento cultural, filosófico, religioso que tiene más de 60 años. Empezó con el movimiento hippie en Estados Unidos. La expresión de Nueva Era se utilizó a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este término se ha popularizado dentro del contexto de la astrología, ya que hace referencia específicamente a lo relacionado con la era astrológica de Acuario. ¿Era astrológica de Acuario, como en el horóscopo? Parecido, Juan Pablo. La era de Acuario es un término astrológico que indica la edad astrológica de la Tierra. Los astrólogos sostienen que una era astrológica es el producto de la lenta rotación procesional de la Tierra. En astronomía, la precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de la rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica. Es algo complicado de explicar y dura aproximadamente 2000 años. Estas eras no son reconocidas como parte de la astronomía. Algunos han propuesto que a mediados del siglo XX, específicamente el 4 de febrero del año 1962, hubo el cambio de era, mientras que hay otros que dicen que fue en el año 1948. Ellos sostienen que hace 2000 años aproximadamente hubo un cambio de la era de Aries a la era de Piscis. Esto es el momento que ocurrió el nacimiento de Jesucristo. Desde ese momento han pasado otros 2000 años y hemos dejado la era de Piscis para adentrarnos en la era de Acuario. La nueva era es una mezcla heterogénea de diversos cultos, corrientes ideológicas, filosóficas, doctrinas, pensamientos, todas muy consistentes dentro de sus fundamentos. Parte de dichas creencias que forman la nueva era están la medicina alternativa, el orientalismo, el relativismo, el esoterismo, el ocultismo, el sincretismo religioso, entre otras prácticas. Además de la revitalización e interés por el ocultismo, la hechicería, supersticiones, brujería, la magia y por todo aquello que está oculto en general, manifestándose con nuevos nombres. Pastor, ¿es una religión o una secta? Investigadores señalan que el término adecuado para hacer referencia a la nueva era es la palabra movimiento, ya que es un término desprendido de cualquier connotación de carácter dogmático, institucional o cultural. Es así entonces como podemos calificar a la nueva era como nuevos movimientos pseudo-espirituales del tipo esotérico y ocultista que han aparecido en nuestros tiempos. Cada vez son más las personas que deciden seguir este movimiento, a lo cual llaman con el nombre de era de Acuario o también la llaman como la era de oro. Otros la conocen como la configuración de Acuario o conspiración acuariana, según sea la finalidad que persiga. ¿Qué buscan, pastor? Plantean un conjunto de creencias y prácticas que se centran en promover la evolución espiritual del ser humano con un propósito primordial, el cambio global que permita a la humanidad entrar en un tiempo nuevo de paz, unión y armonía. Pretenden empujar a la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. Ellos dicen que un mundo feliz y perfecto en el que no habrá enfermedad, ni pobreza, ni guerras, ni hambres, ni divisiones es posible y que todo empieza cambiándote a ti mismo. Llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes que no tiene él y que no vienen de Dios. Por eso el realce de películas y programas de superhéroes como los X-Men o los Vengadores, etc. Glorificar al hombre hasta hacerle creer que puede llegar a ser como Dios es lo que la serpiente planteó a Eva, ¿recuerdas? Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Lo mezcla todo y lo comercializa de 1000 formas diferentes. Pastor, ¿es otro nombre del nuevo orden mundial? Sí, Juan Pablo, el plan de la nueva era incluye un gobierno mundial y una sola religión mundial. Es curioso que el boletín que los masones distribuyen por todo el mundo a los hermanos masones se llame Nueva Era. El apóstol Pablo les advierte a los hermanos de la iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo número 2. ¿Y de dónde viene este movimiento también de los Illuminatis? La nueva era es un conjunto de creencias e ideas que se han ido extendiendo por todo el mundo. No tiene en sí un fundador. Son muchas las personas y organizaciones que piensan de la misma forma y que tienen las mismas creencias sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida y la muerte y sobre el mundo. La nueva era tiene sus orígenes dentro de la rama de la astrología. Algunos indican que las bases de la nueva era se derivan de la práctica de algunas costumbres religiosas y filosofías como el ocultismo. También encierran cierta mezcla de influencias de las doctrinas orientales, como son el caso del hinduismo o el budismo. Dentro de los antecedentes de la nueva era se puede mencionar la existencia de la Sociedad Teosófica, creada a mitad del siglo XIX, como precedente de las ideas actuales que fundamentan a la nueva era. Estas obras fueron escritas por Elena Blavatsky, quien fundó la Sociedad Teosófica en 1875 en Nueva York, básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales especiales o maestros ascendidos, y Alice Bailey, luciferina. Los primeros miembros que inician este movimiento son en su mayoría masones. La expresión nueva era se le atribuye a Alice Bailey, quien en 1920 escribió El retorno de Cristo y lo expresó allí. ¿Qué es teosofía? La teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad sobre este y el mundo mediante doctrinas y prácticas secretas, esotéricas y ocultistas. Blavatsky decía que se le presentaban maestros ascendidos o mahatmas, en concreto Saint Germain, Kuthumi y Moria. Ella, como medium espiritista, decía recibir mensajes de estos maestros de sabiduría muertos. En numerosos escritos de esta sociedad teosófica aparecen los mensajes de espíritus demoníacos que dictaban en escritura automática, es decir, en estado de trance, durante el cual escribe la mano del medium automáticamente sin que éste tenga control alguno de lo que escribe. Hoy la teosofía es llamada metafísica, canalizaciones, que contienen ejercicios para entablar una comunicación con entidades espirituales o con seres que no se hallan en el mundo físico. ¿Ellos reciben mensajes de espíritus y por ellos se rigen? Correcto, Juan Pablo. La búsqueda de la verdad es su objetivo, su búsqueda permanente. No hay una verdad absoluta. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. El encontrar la verdad es llegar al conocimiento de todas las cosas, algo místico. Ellos dicen que la realidad, la verdad, siempre será diferente a las descripciones que se hacen sobre ella. Se dice que la verdad es presentada en proporciones para que luego se vuelva objeto de estudio y profundización, que es de lo que se trata el movimiento de la nueva era. Al hablar de esto no puedo evitar pensar en lo que Jesús dijo, yo soy la verdad, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Pastor, yo no había escuchado de la nueva era. Sí lo has hecho, no por su nombre, pero sí sus creencias, las cuales encontramos en su libro de magia, hipnosis, de cómo interpretar los sueños, de cómo ser medium y comunicarse con los espíritus. Has visitado ferias o negocios donde se venden velas e incienso, amuletos de suerte, cristales o piedras energéticas, polvos, cremas para curaciones, pirámides para aprovechar la fuerza del cosmos, pequeñas estatuas de Buda, dioses orientales que mueven los brazos. Es su manera de introducir sus creencias. Tienes razón. Hoy hay muchas cosas orientales que nos rodean. Así es, Juan Pablo, y no solo cosas, también hay cursos de control mental, de yoga, de meditación trascendental, de dianética, que es la ciencia moderna de la salud mental, de autohipnosis, de zen o de tai chi, reiki, conferencias sobre los ovnis, sobre el sentido secreto de la Biblia, sobre los poderes paranormales, sobre los maestros espirituales que supuestamente nos guían, miles de libros y revistas sobre la era de Acuario o la importancia de la astrología para nuestras vidas. La Biblia para estas personas es uno más de entre muchos libros sagrados, incluyendo libros de brujería, hechicería, fetichismo, santería, etc., y ubican a Jesús como un profeta más, igualado con Buda, Mahoma o Lapsé. La nueva era produce cantidad de libros que hablan de personas que se acuerdan de sus vidas pasadas o que llegan a un sitio donde nunca han estado y de repente lo reconocen perfectamente. Seguramente has escuchado sobre los déjà vu o la reencarnación, etc. ¿Reencarnación? En la nueva era se explica que todos venimos una y otra vez a este planeta a encarnar, pues este planeta es una especie de escuela en la que tenemos que aprobar muchas asignaturas. Cuando ya estás preparado para evolucionar espiritualmente, en esta vida presente o encarnación actual, es cuando entiendes todo el tema de la nueva era y entonces estás preparado para pasar a un estado evolutivo más avanzado espiritualmente. Durante tu proceso de preparación debes limpiarte de todo karma.
Cada acción positiva que hacemos genera un mérito, mientras que cada acción negativa genera un demérito o pecado, que puede abstraer de vidas pasadas. Todo en esta vida se paga, dicen ellos. Juan Pablo recuerda, esto de la reencarnación no es algo que la Biblia enseñe. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sí, pastor, lo sé. Gracias. Siga, por favor. Lo interrumpí. No te preocupes, como te decía, actualmente se puede conseguir evidencia sobre la nueva era en todo tipo de literatura. Déjame mencionar algunas. Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, especialista en el método Silva de control mental, El alquimista, El peregrino de Compostela, o El vencedor está solo de Paulo Coelho, siguen la misma línea de la nueva era, las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, un famoso escritor conocido también como el profeta de la medicina alternativa, Equilibrio entre la mente y el cuerpo del Gurú Osho, o El poder mental de Donald Wilson, libros para niños como Harry Potter, Los crímenes de Grindelwald de J.K. Rowling, Los niños índigos del medium Lee Carroll y su esposa Jan Tuber, Amy, el niño de las estrellas de Enrique Barrios, etc. Los libros canalizados que seres fallecidos fueron los que los dictaron. Un curso de milagros, libro de Helen Schucman, que el mismísimo Jesús fue el que se lo dictó. También están los libros que han dado origen a la filosofía de Samael Aún Beor, seudónimo de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, una persona que decía canalizar seres extraterrestres. Hay más libros como El Ser Uno o el libro de Urantia, también de origen extraterrestre. Pastor, ha mencionado varias veces el esoterismo. Las doctrinas del esoterismo y el ocultismo forman parte de lo expresado por la nueva era, campos que con el paso del tiempo se vuelven cada vez más atractivos, atrayendo con sus elementos más y más seguidores. El término de esoterismo, desde su etimología, denota un encuentro con la parte interior del ser humano, una conexión con el yo interno de cada individuo, partiendo de la palabra griega esótero, que es de adentro, interno, íntimo, unido al sufijo ismo, que denota conocimiento, enseñanza, tradiciones, entre otros. Plantean que somos en esencia seres espirituales, contenedores de energía pura. Incluso el estado de conciencia está cargado de energía y espiritualidad, aun cuando se está ocupando un cuerpo terrenal. Los seguidores del movimiento de la nueva era van más allá de querer solo pensar en experimentar un estado de espiritualidad. Su deseo radica más bien en sentirla, ejerciendo un cierto control sobre su ejecución sin que se presenten intermediarios externos a dicha experiencia. El tema del ocultismo, la magia, hechicería, la astrología y todo aquello que está de alguna forma vinculado a lo esotérico. De esta práctica, la más popular es el uso del tarot. Una de las ideas básicas de la nueva era es que toda la realidad visible, el hombre incluido, se reduce a una energía cósmica o universal. Según eso, mientras el cosmos esté en forma evolutiva, su energía se manifiesta de muchas formas, una piedra, el viento, la mente humana, etc. Supuestamente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar la capacidad y el control de esta energía, llevar puesto un cristal de cuarzo, visitar una pirámide u otro lugar sagrado en días señalados como los equinoccios, etc. La música de relajación, agua que corre, sonido de aves, etc. Se habla de energía positiva y de buenas vibras. A través de esta energía se realizan ceremoniales de sanación integral. Pastor, pero esto parece ciencia. Sí, Juan Pablo, ellos insisten en dar apariencia de científico a lo ocultista. Por ejemplo, la parapsicología como ciencia para estudiar fenómenos ocultos. Otro ejemplo, el espiritualismo hindú convertido en aparente ciencia como técnica de relajación en la meditación trascendental. El espiritismo, ahora llamado por muchos canalización, y hasta el espiritualismo, es la práctica de contactar espíritus malignos, o sea, ángeles caídos. Pastor, perdone. Yo he oído varias veces hablar de la madre naturaleza. Sí, Juan Pablo, estos grupos siguen algo llamado panteísmo. Todo es Dios. El hombre es parte de Dios. Dios y el mundo son en última instancia idénticos. Dios es la energía del universo. Dios no es un ser con personalidad, no es un Dios personal, no es un Dios persona. Si todo es Dios, yo también soy Dios. Los gurúes sostienen que ellos son dioses. Una actriz muy conocida llamada Shirley Marlene, exponente importantísimo de la nueva era y una de las sacerdotisas más relevantes, escribe que dándose un baño caliente llegó a creer. Ella dice, poco a poco me convertí en agua. Sentí una conexión interior de mi respiración con el pulso de la energía de mi derredor. De hecho, yo era el aire, el agua, la oscuridad, las paredes, la espuma, las rocas mojadas sumergidas en el agua y aún el sonido del río que corría afuera. Shirley Marlene cantó, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Eso es increíble, pastor. ¿Sabe? Últimamente he visto a gente que tiene ángeles en sus casas
y le piden a ellos protección. Tienes razón, Juan Pablo, eso se da incluso en cristianos. Es un culto importante en la nueva era, la comunicación con ángeles, ángeles de la guarda. Según la nueva era, los ángeles son esfera de luz, energía pura, dispuestos a tomar contacto con nosotros a través de técnicas especiales, tales como oraciones contemplativas, meditaciones, repetición de mantras dado por dichos ángeles, apertura de chakras, vibraciones, entre otras. Perdón, pastor, sé que no es importante, pero ¿qué son chakras, vibraciones? Lo siento, Juan Pablo, voy muy rápido. Las chakras es una palabra sánscrita que significa rueda o vórtice y hace referencia, dicen ellos, a los 7 centros de energía que componen nuestra conciencia y nuestro sistema nervioso. Cada chakra se refiere a un aspecto diferente de la vida y centrándose en ese chakra, la persona puede llegar a ser más consciente de sí misma y luego trabajar con ello para lograr una mayor salud y felicidad. Ay, Juan Pablo, ellos no saben que la salud, la paz y la felicidad solo se pueden encontrar en Jesús. Según la nueva era, todo está en vibración constante. La vibración de todo el cuerpo puede ser captada, y en especial la humana, la de las plantas, piedras y animales, por el aura. El aura, que sería un campo electromagnético que rodea a cada ser, está compuesto por numerosas líneas de fuerza, crece y decrece, emite y recibe ondas como todo lo que existe. De ahí que estas personas tienen buenas vibras o malas vibras. Pastor, ¿y ellos qué piensan de Jesús? La nueva era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado más entre muchos. Dice que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que Él se dio cuenta de su divinidad, mientras la mayoría de los hombres todavía no lo ha descubierto. En la nueva era se enseña que Jesús es ahora el maestro ascendido Sananda y que su llama gemela es María Magdalena. Se enseña que Jesús era una persona que ya había alcanzado la iluminación, ya sabía todos los secretos del universo, y cuando su cuerpo desapareció del sudario, en realidad ascendió, tal y como nos puede suceder a todas las personas si llegamos a ese estado de iluminación y conocimiento universal. Kenneth R. Wilber Jr., 1949, uno de los máximos exponentes de la nueva era, dijo: las grandes religiones del mundo, el hinduismo, budismo, cristianismo, islam, etc., que existen actualmente, surgieron en la época general del imperialismo mítico, y todas ellas permanecen arropadas en estructuras superficiales y en éticas que están 2 épocas tecnológicas por detrás en el tiempo. Ninguna de estas religiones, ni las religiones tribales previas, han surgido de una cultura global, y por tanto ninguna de ellas puede hablar ni hablará a la cultura mundial emergente, por muy importante que sean sus prácticas específicas. Más bien, a medida que se va creando una cultura global y a medida que sus estructuras superficiales comiencen a compartir un lenguaje común, entonces desde dentro de esa cultura global surgirá la nueva religión que hablará en parte este lenguaje global y trabajará con este discurso común, señalando también más allá de él la era en que una religión específica, por ejemplo la cristiana o la budista, se podía introducir en un territorio y simplemente convertirlo por la fuerza de las armas o por la persecución verdadera, ha pasado ya hace mucho. La religión emergente no tengo duda de que estará basada en las religiones anteriores, pero no creo que simplemente venga de cualquiera de ellas. No, la nueva religión mundial vendrá de una nueva cultura global y no será algo tomado del pasado. La nueva religión mundial se sentirá como en casa dentro de la conciencia contemplativa, pero será una conciencia que hablará también de forma natural el lenguaje de los chips y se verá a sí misma de forma igualmente clara tanto en la realidad virtual como interactuando con los elementos naturales. Su perspectiva global y su pluralismo universal se dará por hecho y el espíritu se moverá por los circuitos de la fibra óptica tanto como por la sangre y la carne. Otro discípulo de la nueva era dijo: el cristianismo no es más que una fase por la que la humanidad ha tenido que pasar y que está por terminarse muy pronto. Me voy de esta tierra a seguir expandiendo el mensaje, a seguir creando y agrandando el ejército que va a hacer cambiar este mundo. Es un ejército que no mata, sino que libera. Es el ejército que representa a la gran hermandad blanca cósmica. Es por eso que la gente busca vestirse de blanco, para afinarse con la energía de esa hermandad y unirse a ella. Yo soy representante de esa hermandad y es por eso que muchos de ustedes me visualizan con túnica blanca, porque así me muestro en los mundos dimensionales. Soy un ser errante, soy un misionero, no puedo establecerme porque no le pertenezco a ninguna organización, le pertenezco a todas, y cuando termine mi labor me iré, porque nada busco aquí. Yo no quiero nada de este mundo porque nada de este mundo me pertenece. Mi reino no es de este mundo. Yo tengo mi reino donde moro y reino. Estoy aquí como misión y a la que termine de recorrer los países terminará mi misión y ascenderé a mi lugar donde estaré observando a todos mis hijos que he dejado acá. Ha sido un placer haberles servido. Me han acogido muy bien y les prometo regresar si ustedes quieren. Soy un amigo, soy un hermano, nada más que eso soy.
Juan Pablo, los partidarios de la nueva era tienen una imagen negativa sobre la religión, rechazo hacia los principios fundamentales que comprenden la teología cristiana, en especial donde se hace referencia a la existencia del infierno y la condenación eterna. ¿El anticristo tendrá la filosofía de la nueva era? Creo que sí, la expresión anticristo solo el cristianismo la usa, lo mismo al hablar de un Jesús Dios y hombre a la vez. La nueva era dice algo muy distinto, ella separa a Jesús de Cristo. Jesús, Cristo y Jesucristo, en el léxico cristiano, son nombres sinónimos. Nueva era distingue y contrapone a Jesús y a Cristo. Para la nueva era Jesús es el de Nazaret, un hombre como cualquiera. En cambio Cristo, al que suelen llamar Cristo cósmico, energía crística, no es un ser personal de unos rasgos físicos y características determinadas, sino la energía cósmica que habría descendido sobre Jesús de Nazaret en el instante de su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. El Cristo de la era Acuario o nueva era es Maitreya, deriva de Maitri, clemencia, en sánscrito, nombre de la virtud característica e ideal en el budismo más extendido y numeroso, el mahayánico. En fecha próxima se manifestará a toda la humanidad, dicen ellos, cuando irrumpa nueva era por obra de la eficacia mágica y fatalista de la astrología, paso de un signo a otro del zodiaco. Este Maitreya, para nosotros el anticristo, tiene a su Juan el Bautista o precursor, a saber el escritor esoterista británico Benjamin Creme, que lleva más de 35 años preparando la venida de Maitreya. Dice recibir telepáticamente del introductor mundial Maitreya el texto de sus libros. Queridos oyentes, la lección ha llegado a su término por hoy. Les esperamos la próxima semana y deseamos que haya sido de interés para usted. Dios les bendiga.